Tenía 17 años cuando mi madre me dijo que llenar solicitudes universitarias era un desperdicio de papel de impresora perfectamente bueno. Dijo esto mientras estaba parada en la puerta de mi habitación, viéndome investigar fechas límite de becas en mi laptop. Mi padre asintió desde el pasillo, con los brazos cruzados, como si hubieran ensayado esta intervención juntos. Las chicas se casan de todos modos, cariño, continuó mi madre, su voz goteando con ese tipo particular de condescendencia reservada para hijas que sueñan demasiado grande. ¿Por qué gastaríamos dinero en 4 años de educación cuando terminarás quedándote en casa con bebés? Tu hermano realmente necesita ese fondo universitario. Él va a ser médico. Mi hermano Marcos estaba parado detrás de ellos, sonriendo con suficiencia. Marcos, quien apenas había logrado un promedio de 3.2 y cuya idea de estudiar era hojear resúmenes de CliffsNotes 20 minutos antes de un examen. Marcos, quien había obtenido 1,210 en su SAT después de 3 intentos y un curso de preparación de $2,000. Marcos, el hijo dorado, el futuro médico, aquel cuyas fotos de bebé todavía dominaban las paredes de nuestra sala mientras las mías habían sido relegadas a un álbum polvoriento en el garaje. Pero tengo un promedio de 4.0, dije en voz baja, sabiendo que no importaría. Estoy en tercer lugar de mi clase. Obtuve 1,570 en mi SAT en el primer intento. Mi padre se rió, literalmente se rió. Cariño, esos números no significan nada en el mundo real. Eres buen estudiante, claro, pero la universidad es cara. Necesitamos ser prácticos. Marcus tiene potencial real. Eres lo suficientemente bonita para encontrar un buen esposo recién salida de la preparatoria. Tal vez tomes algunos cursos en una universidad comunitaria si realmente quieres. Pero una licenciatura de una universidad, eso simplemente no es realista para ti. Esa conversación ocurrió en septiembre de mi último año. No tenían idea de que yo ya había estado en contacto con 7 universidades. No sabían que mi consejera, la señora Patterson, me había estado ayudando durante los periodos de almuerzo usando su propia impresora para imprimir mis materiales de solicitud. No podían haber imaginado que había estado ocultando portales de aceptación y correos electrónicos de comités de becas detrás de una carpeta protegida con contraseña etiquetada Notas de Historia en mi laptop. Aprendí a ser invisible ese año. Mientras mis padres le organizaban una fiesta a Marcos por ser aceptado en la universidad estatal sin ninguna beca, yo estaba arriba leyendo en silencio un correo de la oficina de admisiones de Northwestern. Mientras celebraban su mediocre aceptación como si hubiera ganado el premio Nobel, yo estaba memorizando el paquete de ayuda financiera que Johns Hopkins me había ofrecido, mientras mi madre le decía los relativos en acción de gracias que yo probablemente trabajaría en ventas por un tiempo. Yo estaba programando una entrevista con el comité de becas de mérito de Yale vía Zoom, laptop silenciada, puerta cerrada, corazón acelerado. Los insultos se convirtieron en una banda sonora diaria. Mi tía Carol, visitando en Navidad, anunció en la cena que ella siempre había sabido que Marcus era el inteligente porque hacía preguntas tan inteligentes de niño. Mi abuela me palmeó la mano y me dijo que tenía otras cualidades que me convertirían en una buena esposa algún día. El socio comercial de mi padre sugirió que considerara la escuela de cosmetología, porque tenía cabello bonito y esa es una habilidad en la que siempre te puedes apoyar. Sonreí a través de cada comentario. Asentí. Recogí platos y serví después y fingí que sus palabras no tallaban pedazos de mi confianza. Pero tarde en la noche estudiaba. Escribí ensayos de beca sobre superar la duda. Me grabé respondiendo preguntas de práctica para entrevistas, ajustando mi postura, fortaleciendo mi voz. Solicité admisión a 14 universidades y 23 programas de beca separados. No pedí nada de mis padres excepto que me subestimaran. Para enero había recibido 9 cartas de aceptación. Para febrero me habían ofrecido 4 becas completas diferentes. Para marzo estaba sentada sobre un paquete combinado de becas y ayuda financiera por valor de más de $300,000 en múltiples instituciones. Pero mi familia todavía pensaba que era demasiado estúpida para la universidad. El punto de quiebre llegó a finales de marzo, en el Día de Estudiantes Aceptados de la Universidad Estatal de Marcus. Mis padres habían conducido 3 horas para asistir, llevándome como una ocurrencia tardía. Me sentí a través de presentaciones sobre opciones de dormitorios y planes de comidas, viendo a mi madre tomar notas para Marcos como si él fuera incapaz de recordar algo por sí mismo. Todo el camino a casa discutieron su futuro, su carrera, su potencial, su trayectoria. ¿Y tú?, preguntó finalmente Marcos desde el ciento del pasillo,
esa sonrisa familiar en su voz. ¿Ya descubriste qué vas a hacer el próximo año? Escuché que el centro comercial está contratando. Mi madre intervino antes de que pudiera responder. Estamos pensando que ella podría conseguir un trabajo de recepcionista en la oficina de tu padre. Contestar teléfonos, archivar papeles, es trabajo respetable, y puede hacerlo hasta que conozca a alguien. Alguien con un título real, agregó mi padre, con los ojos en la carretera. Alguien como Marcus será una vez que termine la escuela de medicina. Ese es el tipo de persona que deberías buscar, cariño, un proveedor. Porque seamos honestos, no vas a ser el sostén de la familia en ninguna relación. Miré por la ventana, viendo las luces de la autopista pasar borrosas, y no dije nada. En el bolsillo de mi chaqueta mi teléfono vibró. Otro correo electrónico de la Oficina de Ayuda Financiera de Stanford con una oferta de paquete actualizada. Ni siquiera lo abrí, ya sabía lo que decía. Abril trajo la verdadera escalada. Marcus se había comprometido con la universidad estatal y mis padres le organizaron una fiesta de futuro doctor que hizo que su celebración de aceptación pareciera modesta. Invitaron a todos, relativos, vecinos, toda la oficina de mi padre, el club de lectura de mi madre. Tenían un pastel decorado con un estetoscopio hecho de glaseado. Dieron discursos sobre su brillante futuro y su orgullo por su hijo. Me pidieron que sirviera aperitivos. A mitad de la fiesta, mi tío David me acorraló en la cocina. «Y, entonces, ¿cuál es tu plan, chica? ¿Vas a seguir a tu hermano al estatal? ¿Tal vez encontrar un buen estudiante de prederecho para salir?» Guiñó como si este fuera una forma de ofrecerme un consejo útil. «No creo que vaya al estatal». «Entonces, ¿universidad comunitaria?» «Eso es inteligente, ahorrarse algo de dinero. Aunque no sé por qué te molestarías con la universidad en todo caso. Mi hija no fue y está perfectamente feliz». «Tu hija tiene 26 años y vive en su sótano», pensé. Pero no dije nada. En cambio sonreí y le ofrecí otro rollito primavera. Mi madre me encontró sola en la cocina, una hora después, lavando platos mientras la fiesta continuaba en el patio trasero. Había tomado 2 copas de vino, justo lo suficiente para hacerla dolorosamente honesta. «Necesito hablarte sobre algo», dijo, apoyándose contra el mostrador. «Tu padre y yo hemos tomado una decisión. El fondo universitario que establecimos cuando naciste, el que igualamos para ti y Marcus, le vamos a dar tu parte a tu hermano». Me congelé, las manos todavía en el agua jabonosa. ¿Qué? Él lo necesita más. La escuela de medicina es cara y tendrá préstamos de pregrado que pagar primero. ¿Entiendes, verdad? Ni siquiera vas a ir a una universidad real. Tiene más sentido invertir en su educación. Él realmente lo usará. Algo frío se instaló en mi pecho. ¿Están tomando mi fondo universitario y dándoselo a Marcus? Lo estamos invirtiendo en el futuro de la familia, corrigió, como si la semántica importara. Marcus será exitoso, podrá cuidar de todos nosotros algún día, te casarás con alguien que pueda proveerte. Es simplemente práctico, cariño, no seas egoísta con esto. Saqué mis manos del agua, las sequé lentamente con una toalla. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Marcus siendo el centro de atención en el patio, rodeado de admiradores, devorando la atención. Mi padre estaba a su lado, mano en su hombro, radiante con un orgullo que nunca había visto dirigido hacia mí. ¿Y cuándo planeaban decirme esto?, pregunté en voz baja. Te lo estamos diciendo ahora, sabíamos que entenderías. Siempre has sido tan complaciente, tan fácil, no como Marcus con todas sus grandes ambiciones y demandas. Dijo esto como si ser fácil fuera un cumplido, como si no luchar por mí misma fuera una virtud. Esa noche me acosté en la cama y miré mi techo, pensando en cada insulto, cada desprecio, cada vez que me habían hecho sentir como si mi inteligencia fuera decorativa en el mejor de los casos y amenazante en el peor. Pensé en la cara de mi madre cuando me había dicho que era demasiado complaciente. Pensé en la risa de mi padre cuando mencioné mi puntaje del SAT. Pensé en la interminable sonrisa de suficiencia de Marcus. Y luego pensé en la carta de aceptación en el cajón de mi escritorio, la de Stanford, la que venía con una beca por mérito, una beca basada en necesidad y un estipendio de investigación que, combinados, totalizaban $155,000. La que no les había contado porque había estado esperando el momento correcto. Me di cuenta, acostada allí en la oscuridad, que nunca habría un momento correcto. Nunca me verían de repente.
Nunca despertarían y reconocerían lo que había logrado. Regalarían mi fondo universitario y esperarían que les agradeciera por ello. Así que decidí darles exactamente lo que ellos me habían dado. Una sorpresa. La mañana siguiente era domingo. Mis padres siempre hacían este desayuno elaborado los domingos. Toda una producción, con panqueques y tocino y jugo de naranja recién exprimido. Nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor como si fuéramos una familia funcional y planeaban la semana de Marcus como si él fuera incapaz de usar un calendario. Bajé en jeans y mi sudadera de la preparatoria, cargando una carpeta. Solo una carpeta manila simple, nada especial. Me senté en mi lugar habitual, me serví panqueques y esperé. Mi madre se lanzó directamente. Entonces estaba pensando, cariño, deberías comenzar a buscar puestos de recepción esta semana. Prepara tu currículum. Puedo ayudarte a escribirlo ya que nunca has tenido un trabajo real. Enfatizaremos tus habilidades con la gente. Y tu sonrisa, agregó mi padre. Tienes una linda sonrisa. Eso es importante para el trabajo de recepción. Marcus se desplazaba en su teléfono, escuchando a medias. Siempre podría trabajar en esa cafetería cerca del campus cuando yo esté en la estatal. Al menos entonces estaría lo suficientemente cerca para visitarme los fines de semana. Tomé un bocado de panqueque. Mastiqué lentamente. Tragué. Y luego abrí la carpeta y saqué el primer documento. De hecho, dije, mi voz calmada y clara, no voy a trabajar en una cafetería. Voy a asistir a la Universidad de Stanford en el otoño. La mesa quedó en silencio. El tenedor de mi madre se detuvo a medio camino hacia su boca. El vaso de jugo de naranja de mi padre se pausó en el aire. Marcus finalmente levantó la vista de su teléfono. Deslicé la carta de aceptación a través de la mesa. Membretado oficial de Stanford, firmado por el decano de admisiones, fechado el 15 de diciembre. Aceptación por acción temprana. La miraron como si estuviera escrita en un idioma extranjero. Esto es una broma. Esto no es real. Ni siquiera solicitaste a Stanford. Lo habríamos sabido. Habríamos tenido que pagar la tarifa de aplicación. Exención de tarifa. Basada en mérito y necesidad financiera demostrada. No necesité su dinero para solicitar. Tampoco necesité su permiso. Mi padre arrebató la carta, examinándola como si pudiera encontrar prueba de falsificación. Esto tiene que ser falso. No hay manera de que hayas entrado a Stanford. Marcus ni siquiera entró a Stanford, y su aplicación era perfecta. Marcus no entró a Stanford porque Marcus no solicitó a Stanford, corregí. Él sabía que no entraría. La cara de Marcus se puso roja. Cállate. Yo elegí la estatal. Fue mi elección. Saqué el segundo documento. Este es el paquete de ayuda financiera. Beca completa de matrícula basada en mérito académico, beca de vivienda basada en necesidad, estipendio para libros, estipendio al puesto de investigación. Valor combinado durante 4 años es de $155,000. Esparcí los papeles como cartas de juego. Voy a ir a Stanford y no les va a costar ni un solo centavo. En realidad les va a costar menos que nada, ya que ya decidieron darle mi fondo universitario a Marcus. Las manos de mi madre estaban temblando. ¿Cuándo solicitaste? ¿Cómo solicitaste? Nunca firmamos nada. Nunca dimos permiso. Cumplí 18 en febrero. No necesité su permiso. La señora Patterson me ayudó con los materiales de aplicación. Usé su impresora, sus estampas, sus sobres. Hice mis entrevistas en mi laptop durante el periodo de estudio. Escribí mis ensayos en la biblioteca. Estaban tan seguros de que era demasiado estúpida para universidad que ni siquiera notaron lo que estaba haciendo. Saqué más papeles. Cartas de aceptación de Northwestern, Johns Hopkins, Yale, Duke, Vanderbilt, USC. Algunas con becas, algunas sin ellas. Un arcoíris de membretado costoso. Todas dirigidas a mí, todas fechadas entre diciembre y marzo. Entré a 9 escuelas. Me ofrecieron 4 becas completas diferentes. El paquete de Stanford era el mejor, así que ahí es donde voy. Voy a especializarme en ingeniería bioquímica. Ya tengo un puesto de investigación alineado en un laboratorio de nanopartículas. El profesor me reclutó personalmente después de leer mi ensayo de aplicación. La cara de mi padre había pasado de rojo a pálido. Esto es imposible. Tus notas no son tan buenas. Mis calificaciones son mejores de lo que las de Marcus han sido jamás. Tengo un promedio de 4.0 sin ponderar. Estoy en tercer lugar en una clase de 402 estudiantes.
Habría sido la mejor de la clase, pero tomé una clase electiva de arte en segundo año que era de aprobado-reprobado, así que bajó mi promedio ponderado ligeramente. Obtuve 1570 en mi SAT. Soy semifinalista de National Merit. Tengo 240 horas de trabajo voluntario en el hospital de niños. Aprendí Python y Java por mi cuenta. He estado tomando matemáticas de nivel universitario a través de un programa en línea durante los últimos 2 años. Coloqué más papeles mientras hablaba. Mi historial académico, mi reporte de puntaje del SAT, mi carta de National Merit, mi certificado de voluntariado del hospital, capturas de pantalla de mi trabajo de curso completado del programa de matemáticas universitarias. Cada pieza de evidencia que nunca habían pedido de ver porque ya habían decidido que no valía su atención. ¿Quieren saber la parte más graciosa?, pregunté, y me sorprendí al encontrarme casi sonriendo. La tasa de aceptación de Stanford es de menos del 4%. Es una de las escuelas más selectivas del mundo. Y yo entré. Yo, la hija que pensaban era demasiado tonta para la universidad comunitaria, la chica que simplemente terminaría casada de todos modos. Entré a Stanford con una beca completa, mientras Marcos apenas entró a la estatal sin ninguna ayuda financiera en absoluto. Marcos se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «Esto es basura. Probablemente mentiste en tu solicitud. Probablemente hiciste trampa. No hay manera de que seas más inteligente que yo». «Siéntate, Marcos», dije, y algo en mi voz lo hizo realmente hacerlo. «No mentí, no hice trampa. Simplemente trabajé más duro de lo que has trabajado en toda tu vida. Mientras estabas de fiesta y jugando videojuegos, yo estaba estudiando. Mientras dormías hasta tarde los sábados, yo estaba en la biblioteca. Mientras mamá y papá financiaban su tercera ronda de cursos de preparación para el SAT, yo estaba aprendiendo cálculo avanzado por mi cuenta en YouTube. Nunca tuviste que trabajar por nada porque te lo dieron todo. Yo tuve que ganar cada cosa que obtuve». Mi madre comenzó a llorar, lágrimas reales corriendo por su cara. «¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no dijiste que estabas solicitando estas escuelas? Podríamos haberte ayudado. Podríamos haberte apoyado». La miré por un largo momento. Me dijiste que estaba desperdiciando papel de impresora. Dijiste que las chicas se casan de todos modos. Regalaste mi fondo universitario a Marcus sin siquiera preguntarme. Me presentaste a los parientes como la bonita, mientras Marcos era el inteligente. Me pediste que sirviera aperitivos en su fiesta. Me dijiste que buscara un esposo con un título real porque nunca sería el sostén de la familia. Te reíste de mi puntaje del SAT. Llamaste a las solicitudes universitarias poco realistas. ¿Cuándo exactamente en algo de eso me diste la impresión de que querías ayudarme? La cocina estaba en silencio excepto por el llanto de mi madre. Mi padre miraba los papeles esparcidos sobre la mesa como si pudieran reorganizarse en algo que tuviera sentido en su visión del mundo. Marcus parecía querer voltear la tabla. «Esto es lo que va a pasar», dije, recogiendo mis documentos cuidadosamente, devolviéndolos a la carpeta. «Voy a ir a Stanford en agosto. Voy a estudiar ingeniería bioquímica. Voy a trabajar en ese laboratorio de investigación. Voy a hacer que se arrepientan de cada vez que me subestimaron. No porque quiera venganza, no porque quiera lastimarlos, sino porque voy a ser exitosa y ustedes van a tener que vivir con el conocimiento de que no creyeron en mí, no invirtieron en mí, no me apoyaron y tuve éxito de todos modos». Me levanté, carpeta en mano. Mi padre finalmente encontró su voz. «Ahora, espera un minuto, no seamos apresurados. Podemos hablar de esto, podemos descubrir cómo apoyarte. Tal vez podamos dividir el fondo universitario entre tú y Marcos». «No quiero su dinero», repetí. «Lo gané yo misma. Esa es la diferencia entre Marcos y yo. Todo lo que él tiene, ustedes se lo dieron. Todo lo que yo tengo, lo gané yo misma». Caminé hacia las escaleras. Luego me detuve y me volteé. Todos todavía estaban congelados en la mesa, el desayuno enfriándose, su perfecta mañana de domingo destrozada. «Ah, una cosa más. La señora Patterson me nominó para un programa nacional de becas para estudiantes de entornos familiares sin apoyo. Es para estudiantes que tienen éxito académico a pesar de la falta de aliento parental. Gané. Son $20,000 adicionales. La ceremonia de premios es el próximo mes. No están invitados». Subí las escaleras, cerré la puerta de mi habitación y me senté en mi cama con mi carpeta de cartas de aceptación. Mis manos estaban temblando ahora, adrenalina inundándome. Lo había hecho, realmente lo había hecho. Les había mostrado todo lo que habían estado demasiado ciegos para ver. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de la señora Patterson. «¿Cómo fue?»,
Escribí de vuelta. Les dije. 3 puntos aparecieron inmediatamente. ¿Y? Parecía como si hubiera hablado en lenguas. Mi madre lloró. Mi padre intentó retractarse. Marcus probablemente está golpeando paredes. Bien. Mereces ser vista. Estoy orgullosa de ti. Miré esas simples palabras, y sentí algo abrirse en mi pecho. Estoy orgullosa de ti. Palabras que mis padres nunca me habían dicho. Palabras que le habían dicho a Marcos docenas de veces. Palabras que había ganado pero nunca recibí. Las próximas semanas fueron tensas. Mis padres lo intentaron todo. Primero vinieron las disculpas, cuidadosamente redactadas, que culpaban a malos entendidos y a no entender qué tan seria era yo para la universidad. Mi madre me acorraló en la cocina, lágrimas listas, explicando cómo siempre habían creído en mí y solo estaban tratando de ser realistas con las finanzas. Mi padre me llevó a tomar café, un evento sin precedentes, y me dijo que siempre había sabido que era inteligente y estaba muy orgulloso de mis logros. Sonreí cortésmente a todo eso, y no creí nada. Luego vino la negociación. Ofrecieron contribuir a mis gastos de Stanford como si necesitara su ayuda. Sugirieron terapia familiar para trabajar en nuestros problemas de comunicación. Propusieron un año sabático para que pudiéramos planear apropiadamente mi experiencia universitaria juntos. Cada sugerencia estaba diseñada para mantener su control, para reescribir la narrativa para que ellos siguieran siendo los padres solidarios y yo siguiera siendo la hija dependiente. Rechacé todo. Marcus, predeciblemente, se volvió malo. Les dijo a los parientes que Stanford había bajado sus estándares y que probablemente solo había entrado a través de iniciativas de diversidad. Afirmó que había falsificado mis materiales de solicitud. Comenzó un rumor en la escuela de que la señora Patterson había escrito mis ensayos. Cuando eso no funcionó, trató de convencer a nuestros padres de que estaba cometiendo un error y debía ir hasta tal con él porque él podía cuidar de mí. La desesperación era casi graciosa. Lo que no sabían es que ya había asignado mi contrato de vivienda, ya había aceptado mi puesto de investigación, ya me había conectado con mi futura compañera de habitación a través del grupo de Facebook de estudiantes admitidos de Stanford, ya me había registrado para la orientación de estudiantes de primer año, ya me había ido, simplemente aún no me había marchado. La graduación llegó en junio. Fui nombrada subcampeona, lo que significaba que tenía que dar un discurso. Mis padres se sentaron en la audiencia luciendo incómodos, probablemente preguntándose si los mencionaría. No lo hice. Hablé sobre estudiantes que tienen éxito sin apoyo, sobre la importancia de la autoconfianza, sobre cómo la validación de otros es agradable pero no necesaria. Agradecí a la señora Patterson por nombre, no agradecí a mi familia. En la fiesta de graduación que organizaron para mí, claramente un intento de igualar la celebración de Marcus, fui cortés pero distante. Los parientes me felicitaron con sorpresa en sus voces, como si no pudieran creer del todo que hubiera logrado algo. Mi tía Carol realmente dijo, «Stanford, ¿quién lo hubiera pensado?», como si mi éxito fuera una anomalía estadística en lugar del resultado de años de trabajo duro. Sonreí y agradecí a todos y conté las horas hasta que pudiera irme. Finalmente, llegó agosto. Había empacado todo yo misma. Compré todo lo que necesitaba con dinero de un trabajo de verano en un centro de tutoría, donde enseñé preparación para el SAT a otros estudiantes y gané el doble de lo que habría ganado una recepcionista. Mis padres ofrecieron llevarme a California. Dije que no. Había arreglado que la señora Patterson me llevara al aeropuerto. Manejaría mi propio viaje. La mañana que me fui, mi madre lloró de nuevo. Lágrimas reales esta vez, creo. «Lo siento», dijo, sosteniendo mis hombros en la puerta. «Siento que no te viéramos. Siento que no creyéramos en ti. Siento que le hayamos dado tu dinero a Marcus. Siento todo». La miré, esta mujer que me había criado, pero nunca realmente me conoció, y sentí algo parecido a la lástima. «Lo sé», dije, «pero lo siento no cambia nada. Lo siento no me devuelve los años cuando necesitaba su apoyo. Lo siento no deshace el daño, solo les hace sentir mejor a ustedes». «¿Nos perdonarás?», preguntó, desesperada. «Tal vez algún día», dije, honestamente. «Pero no hoy. Hoy voy a Stanford, voy a comenzar mi vida y voy a hacerlo sin ustedes».
Mi padre estaba detrás de ella, en silencio. Marcus estaba notablemente ausente, probablemente durmiendo la resaca de su propia fiesta de despedida. No me molesté en despedirme de él. El auto de la señora Patterson estaba al ralentí en la entrada. Tomé mi maleta, le di a mi madre un abrazo incómodo con un brazo, asentí a mi padre y me alejé de esa casa sin mirar atrás. En el avión a California, abrí mi laptop y miré mi portal de estudiante de Stanford una vez más. Mi horario de clases estaba cargado. Mi asignación de dormitorio estaba confirmada. Mi puesto de investigación comenzaba la segunda semana de septiembre. Todo era real. Todo estaba sucediendo. Pensé en mi familia, probablemente sentados alrededor de la mesa del comedor procesando mi ausencia. Pensé en Marcus, comenzando en la estatal en unas semanas, probablemente todavía convencido de que era más inteligente que yo. Pensé en mis padres, viviendo con el conocimiento de que habían invertido todo en el hijo equivocado. Y luego pensé en mi futuro, mi trabajo de laboratorio, mis clases, mi título, mi carrera, mi vida construida en mis propios términos, financiada por mi propio mérito, lograda a través de mi propio esfuerzo. Stanford era todo lo que había soñado. El campus era hermoso, los académicos eran desafiantes, la investigación era fascinante. Hice amigos que valoraban la inteligencia en las mujeres, que no asumían que abandonaría para casarme, que trataban mis ambiciones como normales en lugar de amenazantes. Trabajé en el laboratorio de nanopartículas del Dr. Chen, contribuyendo a investigaciones que eventualmente serían publicadas en una revista científica importante con mi nombre en ella. Obtuve un promedio de 3.9 en mi primer año. Solicité y gané becas de investigación adicionales. Les envié a mis padres una tarjeta de Navidad con una foto mía frente al cuadrángulo principal de Stanford. Prosperando. No llamé. Para el segundo año, había sido seleccionada para un prestigioso programa de investigación de verano en MIT. Para el tercer año, estaba siendo reclutada por programas de doctorado. Para el último año, tenía ofertas de trabajo de 3 importantes empresas de biotecnología y cartas de aceptación de 5 escuelas de posgrado, todas con financiación completa. Marcus, según el acoso ocasional en Facebook que me permitía, había cambiado su especialidad de premedicina a negocios después de reprobar química orgánica 2 veces. Estaba todavía en la estatal, todavía viviendo del dinero de mis padres, todavía pasando con calificaciones mediocres y sin dirección clara. Me gradué summa cum laude, Phi Beta Kappa, premio de investigación universitaria, estudiante destacada del último año en ingeniería bioquímica. Mis padres preguntaron si podían venir a la graduación. Dije que no. La señora Patterson vino en su lugar. Tomamos fotos juntas con nuestras togas y birretes. Mentora y estudiante. La mujer que había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Después de la graduación, acepté un puesto en una startup de biotecnología en San Diego. Salario de 6 cifras. Opciones sobre acciones. Beneficios completos. Trabajo significativo desarrollando tecnologías de diagnóstico médico. Tenía 22 años y era financieramente independiente, sin deudas. Exactamente lo que mis padres habían supuesto que nunca podría ser. Pienso en esa mañana en el desayuno a veces, cuando esparcí esas cartas de aceptación sobre la mesa y vi su visión del mundo hacerse pedazos. Pienso en las lágrimas de mi madre, y el shock de mi padre, y la rabia de Marcus. Pienso en los seguros que estaban de que yo era la tonta, la bonita, la que simplemente se casaría de todos modos. Y luego pienso en dónde estoy ahora y dónde están ellos, y me doy cuenta de algo importante. Su creencia en mí nunca fue necesaria. Su apoyo hubiera sido agradable. Su aliento habría sido útil, pero su ausencia de fe no me detuvo. Solo significó que tuve que creer en mí misma el doble de fuerte. Construí mi éxito sobre mi propia base. Cada carta de aceptación, cada beca, cada logro, cada realización me pertenece completamente. No pueden tomar crédito, no pueden afirmar que siempre lo supieron. No pueden reescribir la historia para hacerse los padres solidarios. Se negaron a dejarme solicitar porque las chicas se casan de todos modos. Así que solicité en secreto
y obtuve $155,000 en becas. Fui a Stanford, prosperé, tuve éxito. Y lo hice todo sin ellos. Esa es mi revancha. No lastimarlos, no castigarlos. Solo tener éxito. Solo probarles que estaban equivocados. Solo ser exactamente quien dijeron que nunca podría ser. Soy la hija que subestimaron. La chica que pensaron que no era material universitario. Aquella que abandonaron antes de que siquiera empezara. Y ahora soy la mujer de la que se jactan con los parientes, olvidando convenientemente que una vez me dijeron que estaba desperdiciando papel de impresora en aplicaciones universitarias. Soy la hija que mencionan casualmente en conversaciones, tomando crédito por mis logros a pesar de no tener nada que ver en ello. Soy la historia de éxito que usan para verse bien, aunque apostaron en mi contra en cada oportunidad. Pero yo sé la verdad. La señora Patterson lo sabe. Todos los que realmente me apoyaron lo saben. No tuve éxito por mi familia. Tuve éxito a pesar de ellos. Y eso hace que cada logro, cada premio, cada realización sea un poco más dulce. Pensaron que las chicas simplemente se casan de todos modos. Yo obtuve $155,000 en becas, un título de Stanford y un trabajo de 6 cifras en lugar. Diría que es un muy buen retorno de inversión.